Buenas noches, vamos a hablar el día de hoy Vexus, esta herramienta ecográfica que nos va a permitir realizar una evaluación de la congestión venosa. Es importante que el Vexus, que es el ultrasonido de exceso venoso, esta puntuación nos permite en 4 etapas evaluar la gravedad de la congestión venosa sistémica. Importante resaltar que nació como un predictor de insuficiencia renal en los pacientes que se llevaban a intervención quirúrgica cardíaca. Es el predictor de injuria renal aguda en el posoperatorio de la cirugía cardíaca. 4 pautas importantes: evaluar la vena cava inferior, las formas de la onda del sistema hepático, vena hepática, vena porta, y evaluar el flujo de las venas renales interlobales. Importante, utilizando el Doppler color y el Doppler pulsado, vamos a evaluar la congestión venosa sistémica. En nuestra primera etapa, evaluamos en la ventana subsifoidea la vena cava inferior. El diámetro máximo de la vena cava inferior es menor a 2.1 centímetros, ese sería el rango normal. Por encima de 2.1 centímetros o por encima de 2 centímetros, estamos hablando de una vena cava dilatada. Si la vena cava dilatada durante la inspiración no colapsa más del 50%, pues estamos hablando de que hay un gran compromiso a nivel sistémico, una gran congestión venosa. Importante resaltar que es muy poco probable que se produzca congestión sistémica con una vena cava que no se encuentra dilatada, o sea, menos de 2.1 centímetros. Tener en cuenta que los atletas pueden tener una vena cava dilatada sin una presión de la aurícula derecha elevada. En esta segunda etapa vamos a evaluar la vena hepática. En la misma ventana subsifoidea, haciendo un giro antihorario de aproximadamente 50 grados, con el eje o con la muesca direccionada hacia la cabeza del paciente, podemos encontrar la vena hepática. La vena hepática desemboca a nivel de la vena cava inferior. ¿Sí? Y al final de la aspiración podemos implementar con el Doppler pulsado, ponemos el Doppler color, el Doppler pulsado, identificamos el flujo azul en el Doppler color y implementamos un Doppler pulsado sobre esta vena hepática y podemos identificar ese flujo hepático, donde encontramos una onda A retrógrada debido a la construcción de la aurícula, una onda S debido pues a la sístole y una onda D a la diástole. Es normal que la onda S sea mayor que D. Si estamos ante un paciente con congestión venosa, vamos a encontrar que la onda D es mucho mayor que la onda S. Y si la congestión es un grado severo, solamente vamos a encontrar una onda D y una onda S retrógrada en la parte superior de la línea basal. En esta siguiente etapa, a nivel intercostal, con la marca o la muesca hacia la cabeza del paciente, podemos identificar la vena porta, el transductor apuntando hacia la zona anterior de la vesícula. Allí vamos a encontrar la vena porta o la circulación portal. Vemos que esta circulación tiene un flujo que es un flujo monofásico. Implementamos un Doppler color, vemos el flujo interpretado como un color rojo, dado que la vena porta es hiperecogénica en el 2D. Y allí aplicamos un Doppler pulsado. Identificamos el flujo monofásico y tiene este flujo monofásico, que es normal, tiene una variación muy mínima, con un índice de pulsatilidad menor del 30%. A su vez, si ese índice de pulsatilidad, o sea, hay una variación de ese flujo, no es un flujo continuo, y el índice de pulsatilidad es del 30 al 50%, estamos hablando de una congestión leve. En nuestra cuarta etapa vamos a evaluar los flujos de las venas renales. Lo encontramos a nivel del flanco derecho, a nivel del décimo espacio intercostal, línea axilar media, y evaluamos con el Doppler pulsado este flujo venoso renal. Importante pues siempre ubicar el hilio y ubicar con un color azul, vamos a ubicar pues este flujo venoso. Importante, flujo venoso es un flujo monofásico, si vemos aquí en la imagen es un flujo continuo, ¿sí? Y que sería la parte inferior de la línea de la base, la parte superior sería el flujo arterial. Importante que cuando hay una congestión venosa, ese flujo deja de ser monofásico o deja de ser continuo. Y vamos a encontrar que la onda S se va a separar de la onda D. Y a mayor congestión, solamente vamos a observar la onda D porque la onda S se vuelve retrógrada. Y como en la parte superior está el flujo arterial, pues no vamos a observar la onda S. Entonces, siempre vamos ante una mayor congestión o una congestión más severa, solamente vamos a encontrar la onda D. En esta tabla podemos ver resumido todas las 4 etapas, donde pues inicialmente se valora la vena cava inferior, que lo normal es menor de 2.1 centímetros. Posteriormente se evalúa la vena hepática, la vena porta y la vena o el flujo venoso intrarenal. Vemos cómo
Hay un hallazgo normal de la vena hepática, S mayor que D, un hallazgo anormal o levemente anormal, cuando la S es menor que la onda D, y un hallazgo a nivel de la vena porta severamente anormal, donde vemos una S retrógrada y el flujo, hay una separación de la onda S de la onda D y solamente vamos a ver una onda D en el Doppler pulsado. El flujo, el flujo de la circulación portal o de la vena porta vemos que normalmente pues, es un flujo continuo. Cuando hay una alteración leve, se altera esa continuidad y ya en un compromiso severo pues es mucho más marcada esa alteración de la continuidad de ese flujo que era inicialmente monofásico. Durante la evaluación del flujo venoso intrarrenal, vemos como el flujo que era monofásico en la etapa normal pasa a ser un flujo que pierde esa continuidad, la onda S se separa de la onda D, y ya en una alteración severa vemos cómo solamente se observa la onda D. La onda S queda enmascarada por el flujo arterial en la parte superior de la línea base. Vemos que la clasificación puede ser normal, leve o severa, y aquí vemos una clasificación de acuerdo al grado, que es grado 0 cuando no hay congestión, o sea, cuando la vena cava es menor de 2.1 centímetros, grado 1 cuando la vena cava es mayor de 2.1 centímetros y tiene alguna combinación de un hallazgo normal o un hallazgo ligeramente anormal. Grado 2 es una congestión moderada, la vena cava dilatada y tiene al menos una severidad o al menos un patrón de alteración anormal. Grado 3, que es el grado de congestión severa, la vena cava está mayor a 2.1 centímetros y tiene dos o más alteraciones severas encontradas pues, durante la evaluación ecográfica. Todo esto nos permite realizar una evaluación importante de la congestión venosa sistémica. Esta imagen prácticamente nos muestra como la forma de las figuras de los grados de congestión de las venas hepáticas, de la vena porta y de las venas renales y nos permite pues, realizar un poco más claro sin necesidad de la imagen ecográfica para poder identificar los grados, los diferentes grados de congestión. ¿Cómo podemos aplicar este score de Vexus en pacientes con insuficiencia cardíaca? Vemos cómo este estudio prospectivo multicéntrico evaluó los sistemas de congestión que se evalúan mediante la herramienta ecográfica y encontró como la evaluación del Doppler venoso intrarrenal, como un Vexus grado 3 y la presencia de una pulsatilidad superior al 50% a nivel de la vena porta tenían una mayor predicción de mortalidad en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. A su vez, se observó como la vena cava mayor a 2 centímetros al ingreso de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tenía una mayor precisión para darnos un mayor riesgo de reingreso en los pacientes con insuficiencia cardíaca. De allí la importancia y el valor que nos da este score de Vexus. Hay que tener en cuenta que el score de Vexus no está exento de falsos positivos, como insuficiencia tricuspidea severa, pericarditis constrictiva, arritmias, aumento de la presión intraabdominal, enfermedad parenquimatosa crónica, una uropatía obstructiva. Todo esto puede generar falsos positivos a la hora de evaluar esos sistemas de congestión. Estas son las referencias donde nace esta charla. Si te gustó, comenta, comparte y dale me gusta. Muchas gracias.